Vamos, en cierto modo, a continuar con una clase que habíamos estado dando. Hemos visto hace poco los beneficios de la sabiduría. Ahora vamos a tratar un tema relacionado: la necedad de los necios. Porque todo tiene dos caras, y si hay sabios, tiene que haber necios. Vamos primero a orar. Oh Señor, te ruego nos guíes en esta clase, que en esta reunión sea para de beneficio de todos los presentes. Estés tú hablando a través de mí, me des la facilidad de palabra que me falta y me ayudes a expresar lo que tu palabra me ha enseñado. Estés obrando a través de mí y esto sea motivo de edificación para todos los presentes. Bendice a los que estamos aquí reunidos, a los que están oyendo este mensaje, Señor, y sea motivo de edificación para todos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno. El libro de Proverbios divide el mundo en tres partes: los sabios y los necios. El libro trata mayormente con sabios y necios, pero por el simple hecho de que está uno abogando por la sabiduría y mostrando a los necios y cómo reconocer la sabiduría y apartarse de la necedad, podemos deducir que hay un tercer grupo. Básicamente, el hombre común, o el gentío más o menos. No todos son sabios, no todos son necios, la mayoría estamos en un punto en medio, pero si hemos de volvernos sabios o necios con el pasar de nuestros tiempos, dependerá de nuestras decisiones. A lo largo de nuestras vidas vamos a tomar muchas decisiones. Algunas van a ser prudentes, otras van a resultar ser equivocadas. Algunas veces tendremos que operar sin información y aferrarnos en la fe. Y no siempre vamos a obtener resultados que esperamos. No siempre vamos a obtener victoria en los términos que esperamos. Obtendremos victoria en los términos de Dios si nos aferramos a su palabra. Pero avanzamos a tientas, hermanos. Y por fe nos movemos aferrándonos a sus mandamientos. No obstante, la Biblia está llena de consejos para nuestra Biblia. Lo que tenemos que preguntarnos siempre es: ¿dónde estoy yo? ¿Estoy entre los necios o entre los sabios? Y esa es una pregunta que necesitamos hacernos. Porque como vamos a ver, el necio no se cuestiona su necedad. Lo primero que tenemos que entender es que la necedad, al igual que la sabiduría, como vimos en clases anteriores, no tiene nada que ver con la inteligencia. La inteligencia es la capacidad de asimilar y retener conocimientos, pero la sabiduría es lo que hacemos con ese conocimiento. La necedad es lo que no hacemos. Por tanto, la sabiduría y por tanto la necedad
no son cuestiones de inteligencia, sino de moral. Bueno, ¿qué es un necio? El término necio proviene del latín necius, que significa ignorante o inatento, y el diccionario lo define como ignorante, persona ignorante y que no sabe lo que podía o debía hacer. Falto de inteligencia o de razón. Terco y porfiado en lo que hace o dice. Sobre todo nos fijamos en la 3, es la terquedad y la porfía, en la que quiero que nos enfoquemos. Porque la característica del necio no es solo que no sabe, sino que no busca saber, no le interesa saber. Un necio no presta atención a la sabiduría de Dios. Se cree más sabio que Dios, que puede decidir su propio camino sin tener que pretender al consejo de otros. Y ni a Dios respeta. Lo vemos ya desde los albores de la humanidad. Dios dijo, no comáis del árbol. La serpiente dijo, no, comed del árbol y seréis como los dioses. Y primero Eva, después Adán, ambos creyeron que sabían más que Dios. O que podían volverse más sabios que Dios, o como Dios al menos. Y el Señor se ha pasado toda la historia esperando que nosotros reconozcamos que sin Él no podemos. Y aquí estamos, todavía la humanidad pelea contra Dios. Y nosotros mismos tenemos que buscar, ya que somos sus seguidores, no ser parte de los que están peleando contra Dios. El necio se hace enemigo de Dios y no quiere tener ninguna responsabilidad para con Él. Dice el Salmo 14. Desde el principio. ¿Lo tienen? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. No todo el que no es creyente es necio, hay gente que siempre está buscando un propósito. Todavía no sabe lo que está buscando, pero está buscando. Pero el necio es especialmente, lo vas a reconocer, en que no quiere ni siquiera saber nada. Ella tiene sus respuestas
y no quiere cuestionarlas. Porque el necio se basa en una cuestión de comodidad. Su razón para no creer es que creer le daría trabajo. Y no quiere cambiar su manera de ser, no quiere cambiar su manera de actuar, cuestionarse si lo que hace está bien o no, quiere seguir en el camino que ya está. Por tanto, como dice el salmista, corrompiéndose, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. A veces salimos a predicar y encontramos gente que escucha el mensaje, reflexiona un poco, pero un poco. A veces escuchamos gente que nos dice que no está seguro, pero también salimos y encontramos a ese que el momento que a veces antes de que siquiera que empecemos a hablar dice, no, gracias, no me interesa. Y tristemente no podemos hacer nada por ellos. Dios no fuerza a nadie que lo siga. Ahí asimismo se condenan. No buscan a Dios y por tanto no pueden hacer el bien, porque sabemos que por obras no es posible agradar a Dios. El necio va a usar los poderes que Dios le dio, su inteligencia, sus manos, sus recursos, para hacer el mal, para perseverar en sus propias obras, en sus propios caminos, actúa sin consejo, sino siguiendo solamente su propia voluntad. Como una mula que se empaca y después no hay quien la mueva, si es el necio. Nadie lo mueve de su camino. La Biblia nos dice que los necios niegan a Dios en su corazón. Nos lo dice en el versículo 14, en el capítulo 14, y lo vuelve a repetir en el capítulo 53, calcado, dice, el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido y hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien, nos dice el versículo 1 del 53. Que como pueden ver es el mismo pasaje. Entonces, la segunda característica del necio es, obviamente, la podemos ver en el capítulo 74, versículo 22. Nos dice, levántate, oh Dios, aboga tu causa.
Acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. No olvides las voces de tus enemigos, el alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente. El necio no tiene temor alguno de Dios. Como dijimos, el necio niega a Dios, así que no tiene razón para temer, porque él se ha convencido a sí mismo de que no hay Dios. El necio está seguro de sí mismo y se burla de Dios. Pero incluso hay quienes tenemos que entender también que a veces no es una negación completa de Dios. Porque como dijimos, podemos tener necios entre nuestras propias filas. Pero hoy tenemos estos necios dentro de nuestras filas, son los que están buscando un Dios a su imagen y semejanza. Entonces, aunque no nieguen a Dios, niegan las partes de Dios que no les agrada. Y están convencidos de que, por ejemplo, han oído que Dios es amor, entonces todos los amores son válidos, y cualquier otra cosa que contradiga lo ignoro. Dios es perdón, entonces puedo hacer lo que quiera, porque al final Dios perdona. Dios no me va a castigar. Dios recompensará a los justos, entonces estoy esperando recompensa, porque yo mismo me considero justo. Y así es como la iglesia también se llena de falsas doctrinas. Es igual de necio que negar a Dios, negar una parte de Dios, o todo Él. Es el mismo resultado. Y así es como los necios constantemente blasfeman, afirmando de Dios lo que quieren oír y no lo que Dios dice. También vemos que los necios, dice el Salmo 14, Proverbio 14. Proverbios 14, versículo 9. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. El necio se mofa del pecado. ¿Y qué significa esto? Bueno, veamos lo que dice. El necio se mofa del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Bueno, todos tenemos una voluntad. Nuestra voluntad es, por decirlo de algún modo, lo que nos impulsa adelante, nuestra motivación, lo que queremos hacer.
Podríamos decir que la voluntad es lo que hacemos. Y la voluntad puede ser buena, puede ser mala, todo depende para que la usemos. ¿En qué ponemos nuestro esfuerzo? ¿En qué nos empeñamos? El necio va a hacer lo que quiere hacer. Entonces desestima el pecado. No lo, uno de los grandes errores y problemas que tenemos comunidad es que no tenemos, no tenemos al pecado, tratamos el pecado con la cautela que deberíamos. Hemos sido perdonados y damos gracias a Dios por ello, pero no olvidemos que Jesucristo murió por nuestros pecados. El pecado es algo por lo que merecemos la muerte, entonces nada que por lo que merezca la muerte es algo para tomar a la ligera. Es así como salen en filosofías que dicen, podés hacer lo que quieras mientras no hagas mal a nadie. Pero no somos omnisapientes, no vemos todas las acciones y las consecuencias de todas las acciones. Así que siempre, con nuestros dos ojos y nuestra limitada capacidad de ver las cosas, siempre vamos a poder convencernos de que lo que queremos hacer no hace daño. Porque si yo no veo, pero solo porque yo no veo cómo lo que hago puede hacer daño, no significa que no sea dañino. La necedad, de hecho, es como, y por eso dijimos, y quiero recalcar siempre, el necio no se cuestiona sus acciones, hace lo que muchas veces simplemente hace lo que ya tenía planeado hacer. Y a veces ni siquiera lo justifica, las justificaciones vienen después. Por eso, muchas veces, podemos ver que los necios también tienen pobre control de sus impulsos. El que no practica el abstenerse, el cuestionarse las consecuencias de sus acciones, va a ser la persona que después le va a ser más y más difícil abstenerse y cuestionarse sus acciones porque no cultivó esos hábitos. Pero luego viene
otro rasgo de los necios, de la necedad, y es que los necios, una vez que son sorprendidos en falta, se rehúsan a admitir el error. Dice el Proverbio 15, un capítulo más adelante, Proverbios 15:5 nos dice que el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Todos sabemos que los hábitos que no cultivamos desde chiquitos, después es difícil inculcarlos cuando somos grandes. No es imposible, pero es por eso que la instrucción de los padres es tan necesaria. Nuestros padres son los que van a formar nuestro carácter. Por supuesto, los necios se rehúsan a aceptar la corrección, se creen justificados a sí mismos y se niegan a admitir el error. Una vez que ya sos adulto, ¿quién te va a decir lo que podés o no podés hacer? Los necios menosprecian el consejo de sus padres y también de toda otra figura de autoridad en su vida. Después de todo, siempre podemos hacer chistes acerca del gobierno y qué incompetente es, así que ¿para qué le voy a hacer caso? Siempre hay una excusa para no escuchar el consejo que nos dan, porque no hay peor sordo, dicen, que el que no quiere oír. El necio no quiere apartarse del mal. Dice el Proverbio 13:19. El deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios. El necio no quiere apartarse de su mal camino porque hay que ser sinceros. El pecado se siente bien, tal vez no a la larga, pero en su momento, en el principio, se siente bien. Cuando nos salimos con la nuestra, cuando hacemos lo que queremos. Si no se sintiera bien, nadie pecaría. Pero renunciar a lo que nos gusta como decía, en pos de una recompensa mayor, eso es lo que nosotros buscamos. Nosotros nos estamos privando de muchas cosas en este mundo porque buscamos una recompensa en el siguiente. Es fácil enojarse. Es fácil ser goloso. Es fácil dar rienda suelta a lo que queremos hacer, porque es lo que queremos hacer. Pero tenemos siempre que pararnos a pensar un momento y ver qué cultivamos a largo plazo.
El necio, en conclusión, siempre piensa que está en lo correcto. Proverbios 12:15 nos dice que el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El camino del necio es recto en su opinión. Y volvemos a lo que decíamos al principio. Siempre vas a poder encontrar, siempre podemos encontrar una razón para justificar lo que hacemos. Aunque eso ya es un paso adelante, porque al menos estamos buscando justificarlo. Siempre podemos encontrar una razón, pero en principio lo que distingue al necio es que ni siquiera se para a pensarlo. Las razones vienen cuando los demás le piden cuentas de lo que hace. Entonces busca la justificación que necesita. Pero como el necio no ve más allá de 3 pasos, no quiere ver, no se para a pensar, no ve las consecuencias de sus acciones, entonces él siempre ve solamente lo que le beneficia a él, los resultados inmediatos, y así es como incurre en error tras error, tras error, tras error. La sabiduría empieza por tener temor de Dios, nos dice la Biblia. Eso significa que siempre estamos pensando en cómo lo que yo hago afecta mi relación con Dios. Entonces tenemos que ser pacientes, no, precavidos, no impulsivos. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo afecta esto mi relación con Dios? Porque todos los problemas grandes de la vida van a ser tomados en momentos que no nos paramos a pensar las consecuencias de nuestras acciones. Pero siempre tenemos a nuestro alrededor otros. Por eso es tan importante congregarse, por eso es importante confraternizar. Entonces, cuando nos dan un consejo, tenemos que estar dispuestos a escuchar. Tenemos que estar siempre cuestionándonos si lo que hacemos es lo correcto. Porque el apóstol Pablo nos decía, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Y también nos decía, el que cree estar firme, mire que no caiga. Aunque nosotros hemos decidido seguir a Dios, tenemos que asegurarnos también que lo hacemos con sabiduría. Dios nos ofrece el perdón de los pecados, pero y luego nos preguntamos, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? Bueno, cultivar sabiduría, predicar el mensaje, cultivar una relación con Él. Esas son las cosas que tenemos que hacer nosotros. Esas son las obras que tenemos que hacer. Sé que tal vez no pueda dar buen consejo en esto porque yo mismo me considero una persona impulsiva. Pero sí les puedo decir, nada bueno en mi vida me ha ocurrido cuando yo estaba emperrado en las mías. Cuando tenía problemas y me negaba a buscar ayuda, muchas veces
todo lo que conseguí por mi amargura y mi terquedad fue descubrir que la solución realmente era muy sencilla, solo tenía que pedir ayuda. Ya sea en lo cotidiano como en lo espiritual. Solo porque yo no la puedo ver, no significa que alguien que me rodea no pueda darme un buen consejo. Porque ese es el punto. Yo no lo puedo ver. Así que tenemos que poner en nuestra vida en manos de Dios a diario. Orar de continuo y estudiar su palabra, ver cómo está nuestra relación con Dios. El primer paso para dejar de ser necios es cuestionarnos. Cuestionar lo que sabemos y lo que creemos saber de nosotros y ponerlo en manos de Dios. El segundo es escuchar. Vamos a orar. Señor, tú eres el Dios que da la sabiduría. Y tú has dicho que el que tiene necesidad de sabiduría la pida. Tú eres el que nos da guía, Señor. Así que rogamos que tu diestra esté sobre nosotros, que tu guía se manifieste en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos cada día a examinar nuestros caminos y ver si hay en nuestro corazón perversidad que no queremos admitir. Sosténnos, Señor, y ayúdanos a madurar en nuestro caminar, a cultivar los dones del Espíritu, y perdónanos si hemos sido necios. Perdónanos nuestro duro corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos, amén. Qué importante, hermanos, lo que dice la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Es pero tan importante. El mismo libro de Proverbios habla al principio, ¿verdad? Para obtener sabiduría, ¿verdad? Sabiduría, escrito el libro de Proverbios, y como dice la palabra, ¿no? El que anda con sabios, dice, sabio será, ¿verdad? Pero el que se junta con necios, dice, será quebrantado. Entonces, qué interesante. Así que bueno, hermanos, amén. Gracias a Dios por la enseñanza. Vamos a continuar.